del conflicto de los mineros. A ver, hoy lunes se tiene programada esta reunión con el gobierno en la Casa del Pueblo a las 4 de la tarde exactamente. Vamos a tratar de entender cuáles son los escenarios que se pueden manejar dentro de esta situación, dentro de este conflicto para ponerle fin. Estoy en contacto vía Zoom, producción me confirma, con Héctor Córdoba. Él es experto en minería por la experiencia que tiene trabajando en diferentes áreas de este escenario. Héctor, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, el gusto es mío y esperemos pues que hoy tengamos humo blanco después de las 4 de la tarde, momento en que se produzca la reunión entre la dirigencia de las cooperativas auríferas y el presidente del Estado. En efecto, Héctor, ¿cuál sería el escenario para poder ponerle fin a este conflicto y llegar a un acuerdo entre los dos sectores, en este caso los cooperativistas mineros, pero también este acuerdo que llegue, claro, a favor del gobierno? Bueno, la situación no es sencilla porque muchos de los planteamientos que han formulado los cooperativistas están lejos del alcance de la decisión que pueda tomar o no el presidente del Estado. Vemos, por ejemplo, un problema que está en el Tribunal Constitucional para el reconocimiento o para viabilizar el reconocimiento de la organización que han formado al margen de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras. Luego hay un pedido para acelerar la aprobación de varios contratos que están en la Asamblea Legislativa. Eso corresponde también a la Asamblea Legislativa. Hay también algunas situaciones que tienen que ver con la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, que ha decidido frenar toda otorgación de permisos dentro de las áreas protegidas. Todos estos pedidos, que son los fuertes, diríamos, no están dentro de la posibilidad del presidente del Estado atendernos ni resolver. Pero también hay preocupaciones muy fuertes de parte de la población, que está atenta a todo lo que vaya a suceder esta tarde en la reunión. El tema de otorgar permisos en las áreas protegidas, el tema de la reducción de impuestos que pretende el sector cooperativo. Estos factores afectan directamente a la población y, por tanto, no han de ser simples de resolver porque van en contracorriente con lo que plantean las cooperativas. Héctor, nos hacemos la consulta. ¿Cuál es el problema de fondo dentro de este conflicto? ¿Por qué no se llega a un acuerdo tanto los mineros auríferos cooperativistas y con el gobierno en este caso? Yo creo que hay varios problemas así de fondo y uno muy fuerte es la crisis de la institucionalidad del país. La falta de confianza que hay en las instituciones del Estado por un proceso continuo de destrucción de la institucionalidad y que por tanto la gente primero no confía en las acciones del Estado, en las instituciones del Estado, y por otro lado también esa necesidad de hacerse justicia por sus propias manos, diríamos, en distintos ámbitos. Este deterioro está provocando pues que no se respeten a las normas ni a las instituciones del Estado y cada uno haga lo que le parezca más conveniente para su sector. Particularmente en el tema de las cooperativas auríferas, estas se constituyeron en un refugio de las personas desocupadas, desempleadas, inicialmente, pero después empezaron a acoger ya a gente ambiciosa que ha aprovechado las ventajas que el gobierno otorgó a la gente pobre, a gente sencilla que se organizó en cooperativas para sacar mejor tajada en su favor, en su provecho. Héctor, ¿por qué no dialogar con el Ministerio de Minerías y Metalurgia? Y ahora este sector pidió exhaustivamente reunirse precisamente solamente con el presidente Luis Arce Catacora. Yo creo que eso también es reflejo de lo que le mencioné hace un instante sobre la institucionalidad. Cuando no se cree en las instituciones del Estado, entonces parece que todo tiene que resolverlo el presidente, ¿no? El Ministerio de Minería es una instancia que debería haberse agotado inicialmente. Luego también está la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, los representantes en la Asamblea Legislativa. Todas estas son instancias que
son pilares de la institucionalidad boliviana, pero que ahora son desconocidos porque no se confía en ellos. Como le dije, hace varios años ya se ha ido destruyendo sistemáticamente esta institucionalidad para centralizar en una persona todo el poder, y eso recae sobre los hombros ahora del presidente. Es momento de que se haga respetar toda esta estructura que tenemos en el Estado para atender las necesidades de la población. Y obviamente también lo mejor es anticiparse, es ver qué es lo que está pasando antes de que se presenten los conflictos como esta vez. Claro. A ver, en las redes sociales la gente se va manifestando en relación a este conflicto. Evidentemente, la protesta va enfocada a cuidar y preservar los ambientes, los parques nacionales, en este caso el Parque Nacional Madidi, en pro al medio ambiente, lógicamente, de esta protesta. Lo que se quiere entender es que de alguna manera los mineros quieren llegar a explotar los recursos naturales de estas áreas verdes protegidas. Pues en varias ocasiones los dirigentes han dicho que no es esa su intención, pero en la realidad hemos visto cómo han ingresado actividades mineras a las áreas protegidas, destruyendo ya de entrada la biodiversidad por la cual ha sido declarada área reservada o protegida, diríamos, esa región. Y han conformado incluso zonas donde es casi imposible ingresar para las autoridades del gobierno, para la población civil. Son zonas excluidas, diríamos, donde llevan a cabo sus actividades, y esto contradice con lo que dicen los dirigentes. Ahora, en muchas ocasiones también hemos oído decir que las áreas donde están trabajando ya se han agotado. Pues si se han agotado y ya no van a poder extraer mineral de ahí, que se cumpla la norma y que con el dinero que la ley les obliga a reservar, hagan la reparación y dejen el terreno como lo encontraron o mejor, porque eso dice la normativa boliviana. Y recién, si podemos ver esa reparación del terreno, ya pues el Estado les concederá otras áreas. Pero tiene que ver primero ese requisito, que se cumpla lo que dice la norma sobre cómo se debe dejar un área cuando ya se ha agotado el recurso y cuando ya no se puede extraer más mineral de ese lugar. Héctor, en una de las demandas dentro del pliego petitorio presentado al gobierno está solicitar o acceder más bien a una personería jurídica para este sector. ¿En qué ayuda, expliquemos a la gente este escenario, en qué ayuda la adquisición de esta personería jurídica a los mineros cooperativistas? Por norma, prácticamente todas las organizaciones sociales, laborales, tienen su representación para las situaciones en las que deban tener algún diálogo con el Estado o con otras instancias. Y en el sector cooperativo minero, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras alberga a todas las organizaciones regionales, departamentales o más pequeñas para conformar una organización muy fuerte. Pero ya desde hace varios años, estamos hablando de unos 7, 8 años, las organizaciones de cooperativas auríferas han decidido retirarse de la FENCOMIN porque consideran que esta institución no está representando sus derechos como debería ser, y entonces han organizado una federación propia, y esto está contra las normas. Por lo tanto, para ser reconocida, para que se le otorgue la personería jurídica a esta nueva instancia creada en rebeldía, diríamos, contra la Federación Nacional de Cooperativas Mineras, el Tribunal Constitucional debe pronunciarse, y esto tiene que canalizarse en un cambio en la normativa que permita dar curso a esta solicitud. Ahora, ¿por qué hay esta división interna del sector cooperativo? Pues ese es un problema que tienen que resolverlo las cooperativas, ¿no? Porque cuando era un ente único, fuerte, pues han logrado muchas ventajas de parte del Estado. No nos olvidemos, el primer ministro de Minería que tuvo el MAS en 2006 era un cooperativista. El primer ministro de Minería que tuvo el gobierno de Áñez también fue un cooperativista. Eso es el reflejo de la fuerza que tiene este sector. Pero si ahora se dividen en dos grandes organizaciones, ya también tienen que ver ellos que eso va a debilitar su posición. O al menos una de los dos sectores va a quedar
con menos posibilidades de conseguir lo que hasta ahora han conseguido. Esto no atañe al Ejecutivo, no atañe a la población en general, es un problema interno que debe ser resuelto y que si finalmente deciden dividirse, pues hay que ver cómo se encara esto en el Tribunal Constitucional, pero eso no tiene nada que ver ni con el presidente del Estado ni con la población en general. Buscando escenarios ahora políticos, Héctor, a los mineros tal vez les convendría establecer buenas relaciones con el gobierno de Luis Arce Catacora para adquirir todos estos puntos del pliego petitorio que han presentado. Sin duda alguna, las organizaciones cooperativas nos han mostrado a lo largo de los últimos 40 años que han sabido manejar muy bien sus relaciones con el gobierno para que estén siempre bien paradas. Lo han hecho después del 1985, con todos los gobiernos que han ido pasando por el Palacio de Gobierno, y siempre han sacado alguna tajada a su favor. Lo hemos visto a lo largo de todos estos años y yo creo que eso se ha de mantener ahora. Por lo tanto, la impresión que se tiene es que obviamente este sector ha de alinearse a las políticas del gobierno actual para continuar recibiendo más beneficios o bien manteniendo los que ya han recibido hasta el momento. Claro. Héctor, ¿cuál sería el peor escenario que se pueda dar para este sector, para los mineros cooperativistas, una vez ingresando a esta reunión con el gobierno? El gobierno ya ha anunciado formalmente, por ejemplo, que no ha de permitir el ingreso a áreas protegidas. Ese es un tema muy sensible para la sociedad. Y si las cooperativas aceptan esta situación, ya es un gran paso. El otro es el tema de los impuestos. Toda la población se ha dado cuenta que la diferencia que hay entre el tratamiento que se da a un recurso natural como el gas o a otro como es el oro es absolutamente abismal. Cuando recibíamos 3.000 millones de dólares por la venta del gas, eso se distribuía entre toda la población, las universidades, los municipios, otras entidades recibían ese recurso y se notaba el bienestar que había compartido en el país. Ahora, 3.000 millones de dólares de oro vendidos y son 50.000 personas que se favorecen, ¿no?, los cooperativistas, y todo el resto del país ha recibido nada más que 60 millones de dólares. Eso no es justo, no es correcto, por lo tanto el tema impositivo puede ser un tema complicado, ¿no? Los cooperativistas han planteado pagar 4.5% de impuestos sobre el valor bruto de ventas, que va contra toda la estructura de impuestos del Estado boliviano. Inicialmente esto se aceptó el año pasado en una negociación con el Ministerio de Minería y otras autoridades del gobierno, subiendo 0,3 puntos también a esta solicitud. Pero hay que tener mucho cuidado porque esto puede ser una bola de nieve, porque ahora hay una estructura única de impuestos que le da una solidez a todo al manejo de estos recursos. Si se empiezan a soltar las situaciones para un sector, seguramente van a aparecer otros sectores haciendo solicitudes similares o planteamientos similares y vamos a vivir un caos. Yo creo que lo mejor es mantener lo que existe en la norma actual y exigir que se cumplan las cuestiones que ya están definidas para todos los actores, los cooperativistas, auríferos o cualquier entidad que genera recursos en el Estado debe cumplir las normas del Estado, claro, para mantener bien vigentes la institucionalidad y lo que son los derechos de todo el pueblo boliviano. Héctor, y justamente sobre ese escenario, ¿por qué el sector minero cooperativista plantea pagar este porcentaje a los impuestos, 4%, tomando en cuenta lo que mencionabas? ¿Por qué estos factores dentro del trabajo de esta área, Héctor? Bueno, de hecho, las cooperativas han estado pagando solamente las regalías y ni siquiera la regalía correcta. La regalía correcta para el oro es del 7%. Y solamente las organizaciones de gente muy pobre, que no tiene recursos, que está trabajando, arañando la tierra prácticamente y sacando lo mínimo para sobrevivir, solo ellas están favorecidas con un descuento al 2,5%. Pero es ridículo ver cómo
organizaciones poderosas, con maquinaria gigantesca, en operaciones de gran escala, están beneficiándose de este beneficio, de este recurso que se ha dado a los pobres para enriquecerse ellos. No es lógico que se exporten 3.000 millones de dólares y se dejen al Estado solamente 60. Ni siquiera se cumple el 2,5%. Encima se engaña más al Estado diciendo que la mayor parte de ese oro ha sido vendido para consumo interno, lo cual no es cierto, ¿no? Y por impuestos no pagan porque dicen que son organizaciones sin fines de lucro. Pero cuando ha habido gente que ha ido a ver las operaciones de estas organizaciones en el norte paceño, pues se ha podido constatar que de actividad cooperativa hay muy poco. Prácticamente están trabajando como empresa, asociadas con empresas privadas y por lo tanto deberían pagar el impuesto a las utilidades completo, que es del 37,5%. Y pagando 37,5% de impuestos como todas las entidades mineras que tienen fines de lucro como estas, y además la regalía completa, pues el Estado estaría recibiendo más de 1.000 millones de dólares por año y ellos están queriendo pagar 140. Entonces esto no es correcto. Esta disminución del impuesto es otra posición muy favorable a los intereses de un grupo, de un sector, y no a los intereses de todo el pueblo boliviano, como establece la Constitución Política del Estado. Bien, te agradezco mucho tu tiempo, Héctor, con Televisión Universitaria. Era importante conocer estos escenarios para ver cómo se va a ir desarrollando, esperando esta reunión del gobierno con los mineros auríferos hoy a las 4 de la tarde. Héctor, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a ti y que tengas buen día, y un saludo a todas las personas que nos están viendo y escuchando por la prestigiosa cadena de la Televisión Universitaria. Gracias. Hasta pronto. Héctor Córdoba con nosotros, experto en minería, sobre este conflicto minero. Hoy se reúne el gobierno con este sector para dialogar y entrar en un escenario de solución, tal vez evitando o tratando de evitar las medidas de presión, radicalizándolas como bloqueo de carreteras, bloqueos en diferentes puntos del país.